Buenas tardes, hoy vamos a tratar lo que es el tema de derivadas algebraicas. Pues un error yo siento de muchos alumnos es que cuando vemos un formulario y nos bloqueamos por el exceso de fórmulas, como en este caso que es el de las derivadas algebraicas. Aquí les muestro las derivadas que hay para este procedimiento. Son alrededor de una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fórmulas, ¿no? Entonces, obviamente, si a mí me muestran este formulario desde un comienzo, no me van llevando de poco a poco, pues obviamente me voy a bloquear o siento que el tema va a estar muy difícil. Pero realmente lo que hay que analizar es que podemos agrupar incluso las fórmulas dentro de esa misma agrupación que son las derivadas algebraicas. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a analizar primero cómo leer lo que es el formulario, ¿no? Por ejemplo, la primera fórmula que es esta de aquí arriba que dice y es igual a c, o sea, cuando tengamos este caso voy a aplicar esta fórmula y me va a dar que y esta comita de aquí arriba significa derivada, o sea, la derivada de y va a ser igual a cero, o sea, cuando yo tenga una constante, mi resultado va a ser cero, ¿no? Aquí, cuando y sea igual a x, o sea, cuando tenga una x, en este caso le vamos a llamar variable, nuestro resultado de esa derivada, y derivada, o sea, y prima es igual a derivada, va a ser 1. O sea, cuando yo tengo una variable, mi resultado va a ser 1. Y así. Así es como se leen estas fórmulas. Entonces, aquí esta es la función inicial que yo deseo derivar y este es el resultado ya de la derivación, ¿no? O sea, ya cuando yo le aplico la derivada. Entonces, estas son las dos formas, ¿no? El inicio, o sea, lo que tengo al inicio y lo que voy a tener al final ya aplicando la derivada. Entonces, así se leen estas fórmulas. Aquí tenemos las que son las algebraicas. Entonces, yo les comenté que las vamos a seccionar. Les voy a decir por qué. Si nosotros nos ponemos a analizar las letras que tienen, quitando obviamente lo que es la Y, porque pues todas la tienen, pero vemos que, por ejemplo, aquí tenemos este, lo que es una C, acá tenemos una X, acá tenemos C y X, aquí tenemos una X y una N, acá tenemos una C y una U más una V, y ya vemos que ya de aquí para abajo empiezan con la letra U y la V. Si lo observamos, ahí esta tiene U y una V, esta tiene una U, esta tiene una U y una V, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿dónde comienzan las U? Acá. Entonces, así es como las vamos a dividir. Primero vamos a analizar las que son la C, la que tengan nada más C y X. Esta tiene C, X, esta la vamos a poner en una parte, esta que tiene C y X también en otra parte, y esta que tiene una X y una N, al ratito les voy a explicar el que es N, también la vamos a poner en una parte. Entonces así es como la vamos a dividir porque son distintas cajitas, por así decirlo, que donde vamos a ir metiendo los datos, ¿no? Entonces, para que no lo veamos todo de golpe, aquí por ejemplo tengo una, dos, tres, cuatro, son las que vamos a analizar, a lo mejor y nada más analicemos estas cuatro y ya en un próximo video que subiré analicemos estas que son más complejas. Ok, ya identificamos que las vamos a identificar por las letras, aquí va con la C y X nada más y acá comienzan con la letra U y la V. Ahora, ¿por qué le llamo a estas derivadas básicas? Estas cuatro derivadas son las que se deben de aprender primero cuando ustedes estén trabajando en este tema de derivadas. No puedo empezar por porque aquí estoy necesitando de estas fórmulas. O sea, aquí no voy a necesitar de estas fórmulas, pero cuando yo esté aquí, sí voy a necesitar de estas fórmulas. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a utilizar no solamente una fórmula, o sea, puedo utilizar esta fórmula, pero dentro de este procedimiento puedo utilizar también esta fórmula o incluso combinar dos o tres, dependiendo del problema, ¿no? Entonces, por eso a estas de acá le llamo derivadas compuestas, porque en estas no solamente voy a utilizar una fórmula, sino que voy a utilizar varias fórmulas de derivadas en un mismo procedimiento. Y acá en las básicas, por lo regular, solo voy a utilizar
la que tengo aquí, o incluso puedo juntar una con otra, pero son casos muy especiales que los vamos a ir analizando. Entonces, por eso yo divido estas derivadas en dos partes, las que son las básicas y las compuestas. Entonces, vamos a checar cuál es el caso para cada una. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo las que vamos a utilizar, que son las básicas que yo había puesto allá. Chequen que nada más nos quedaron cuatro fórmulas. La que es y igual a c nos da 0, cuando y es igual a x nos da 1, cuando y es igual a cx me da nada más c, y cuando y es igual a x a la n me da n a la x y elevado me da n menos 1. Entonces vamos a checar qué significan estas letritas que tenemos aquí, en especial lo que es c y x, porque entendiendo qué es c y qué es x, nosotros vamos a poder identificar qué hacer en cada uno de los casos. Bueno, la C la vamos a denominar como constante y la X la vamos a llamar variable. Obviamente, a lo mejor se nos olvidan estos conceptos de que es una constante y que es una variable, ahorita lo vamos a ver, pero es un concepto que ustedes deben de manejar en matemáticas desde que empiezan a ver lo que es el álgebra. O sea, desde que se empiezan a introducir valores desconocidos o letritas, se puede ya adivinar qué es una constante y qué es una variable. Como constantes, ¿qué valores conocemos? Conocemos el número 5, el número 67. Puedo poner incluso números decimales como .8, fracciones como un medio, también son valores constantes. O sea, cualquier valor numérico que realmente se conozca es una constante. El número 6 es constante. El número 99 es constante, hasta los números incluso negativos son constantes, el -2, ¿no? Entonces, todos estos valores son constantes, se dan cuenta que tienen en común que son puros números, ¿no? Entonces, vamos a caer como en cierta redundancia que todo lo que son números lo vamos a llamar como constante y lo que son letras lo vamos a llamar variable. Aunque eso no es de todo cierto. Por ejemplo, las variables, ¿cuáles pueden ser? Las variables más común que conocemos es x, que aquí la tenemos. X lo identificamos fácilmente como una variable. Lo voy a volver a poner aquí. Puedo también, la y es una variable igual. La z también es una variable. Son las variables más conocidas que por ahí podemos escuchar. Y aquí es donde les comentaba que no era de todo cierto que todas las constantes son números. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en un mismo problema dos letras, la A y la X, ¿cuál identificamos como variable? Aquí solamente podemos tener una variable de estas dos. Y ya dijimos que la más común es X. Entonces, A viene a ser una constante, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner abajo, que A también puede ser constante, incluso B también puede ser constante, y la propia C, como lo ponemos aquí, es constante. O sea, estas tres letras igual se identifican como constantes. Por lo regular, el 90% de los problemas que tengan de derivada van a utilizar números y por ahí 10% o quizás menos van a utilizar algunas letras como esta y las van a tener que identificar constante. No es tan común, pero se los comento para que lo sepan. Ahora, las variables, las más comunes de cajón son estas. X, Y, Z, por ahí podríamos agregar también la T, yo la he visto en algunos libros que lo utilizan los autores. Y estas son las básicas, las de cajón, ¿no? Entonces ya sabemos que es una constante, que es una variable y ahora sí vamos a empezar con explicar estos problemas de derivadas. Cuando a mí me piden, por ejemplo, encontrar la derivada de y igual a 5, ¿cuál sería el resultado? En este caso, la y' o la derivada sería, si yo le identifico que 5 es una constante y vale c, o sea que es igual a c, me dice que el resultado de eso va a ser 0, ¿no? Entonces, pues aquí le voy a poner 0. Esa es una primera, ¿no? También me pueden poner que y igual a, no sé,
a 56, como les había dicho, ¿no? ¿Cuál sería el resultado de esa derivada? El resultado de esa derivada va a ser 0. Y así nos podemos ir poniendo todos los números de la recta de números reales, tanto positivos, negativos, tanto en fracciones como decimales. Cuando el número está completamente solo, como en la primera fórmula, el resultado siempre va a ser 0, no hay más. Todos los números cuando están solitos es 0. ¿Ok? Esa es la primera fórmula. Está la primera fórmula, vámonos a ir, por aquí lo voy a dejar, lo voy a mover. Son ejemplos de la primera fórmula y nos vamos a ir con otra fórmula. Cuando x, o sea la variable está sola, el resultado siempre va a ser 1. Entonces si yo veo que mi función o lo que me piden a mí derivar es x y está solita, mi resultado va a ser 1. Puede ser que esté con la letra x o puede también tener una de las letras que yo le puse arriba, ¿no? Nada más que me digan deríbame la y. Entonces yo entiendo que el resultado de eso va a ser, aquí voy a hacer algo redundante, pero para que lo entiendan, el resultado va a ser 1. No me pueden decir que derive z, mi resultado va a ser 1. Entonces todas las variables cuando están solas, su resultado va a ser 1. Aquí me lo está diciendo la fórmula. Y cuando es cuando la función es solo una variable sola, el resultado va a ser 1. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ya empezamos a juntar estas dos, la c y la x? O sea, es una constante con una variable. Si se dan cuenta, no tenemos ningún signo en medio. Se están multiplicando. Sería la fórmula 3. Un momento. Bueno, vámonos con la fórmula 3, que es c multiplicado por x. Entonces vamos a poner un problema parecido a que nos piden ahí. Entonces voy a poner que y es igual a, como les decía, un menos 98x. Si se dan cuenta, es una constante multiplicando una variable. ¿Cuál es la constante? Es 98 y la variable es x. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado de esto va a ser que tenemos aquí en la fórmula que cuando una c multiplica una x, o sea, una constante multiplica una variable, el resultado va a ser la pura c. ¿Y cuál es la c aquí? ¿Cuál es la constante? La constante es menos 98. ¿Ok? Y ya. Ese es el resultado de aplicar la tercera fórmula. Vámonos con otro. Por ejemplo, podemos poner un 2x. Este ya es más común. Le voy a poner el resultado de 2x. Me dice que nada más va a ser la pura constante. Es la fórmula. La fórmula 3 me dice que la constante, y sabemos que las constantes son todos los números. Entonces en este caso va a ser el número 2 que tiene aquí. Ejemplo, vámonos con otro ejemplo si no te queda claro. Y es igual a 0.9 por, vamos a cambiar la letrita en este para que vean que también no importa que cambiamos la letra. Y la derivada de esto va a ser la constante nada más, ¿no? ¿Y cuál es la constante de 0.9 por z? Pues nada más es 0.9. Y esta es la explicación de la fórmula 3. Bueno, disculpen, borré las demostraciones anteriores porque en esta pues voy a utilizar lo que es la última demostración, que es la fórmula 4, y esta la vamos a ver con este problema. Y igual a x, y al revito le voy a poner un exponente. En este caso le voy a poner como exponente el número 3. X cúbica.
Dejen que lo mueva tantito. Para. Si se dan cuenta, se parece mucho a esto que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque tenemos la Y, tenemos la X, que independientemente puede ser cualquier letra, como ya les comenté, y N va a ser el número pequeñito que tengo arriba. En este caso va a ser el número 3. Ahora, yo lo que voy a hacer para identificarlo mejor es anotar cuál va a ser N. Por aquí lo voy a poner al ladito. N es igual en este caso a 3. Y ahora me voy a seguir la fórmula. La fórmula, aquí nada más le voy a poner el igual. La fórmula me dice que va a ser, que voy a poner primero n. ¿Cuánto es n? 3. De ahí me dice que voy a poner la letra, o sea, la variable, en este caso va a ser. Y luego a n le voy a quitar 1. Si n vale 3 y le quito 1, va a valer 2, ¿verdad? Entonces, este va a ser mi resultado, 3x cuadrado. Ese sería un primer ejemplo. Voy a borrar esto. Y voy a quitar nada más, le voy a cambiar lo que es el exponente, ahora le voy a poner 2. Tenemos el mismo problema, vamos a identificar cuál es n y ya con eso anotamos el resultado. Entonces, ya sé que mi exponente es el número de aquí arriba, o sea, n va a ser igual a 2, ¿no? Acá lo pongo de este lado. Y con eso vuelvo a ver cuál es la forma en la que voy a poner mi resultado. Me dice que primero va n, que vale 2. Luego pongo la X. Luego aquí me dice que es n menos 1. ¿Cuánto vale n en este caso? 2. Menos 1 va a ser 1. Entonces lo puedo poner o incluso lo puedo eliminar. ¿Por qué? Porque el 1 en matemáticas no se pone. Entonces ese sería mi ejemplo número 2. Ahora vamos a ver qué pasa con los números, con los exponentes cuando son negativos. Ok, tengo el tercer ejemplo, sería x y el está elevado a la menos 3. Entonces, vamos de nuevo, identifico cuál es n, que en este caso n ya es un número negativo, lo pongo aquí y vale menos 3. Y acá voy a hacer lo mismo, vamos a hacer otra vez el acomodo conforme a esta, la cuarta fórmula, ¿no? La que está hasta acá. Me dice que primero voy a poner n, ¿cuánto vale? Menos 3. Entonces, eso es lo que coloco aquí. Después pongo lo que es la variable, que en este caso es x. Y la variable realmente, como les comenté hace rato, puede ser cualquiera de las letras que les comenté, ¿no? La x, la y, la z, incluso la t. Y después me dice que a n le voy a quitar 1. Ahora, dense cuenta que aquí n es negativo, entonces sería menos 3 menos 1. Iríamos, si nos fijamos en lo que es la recta numérica, estamos yendo hacia el lado de los negativos, entonces nuestro resultado sería un menos 4. Entonces, este sería ya como tal nuestro último ejemplo, de menos 3x elevado a la menos 4. Bueno, eso sería todo conforme a lo que son las derivadas algebraicas básicas. Estas son las 4 primeras que se deben de aprender para poder entender todas las demás que les comenté que llevan la U y la V. Esas las voy a ir subiendo en otro video. Por favor, suscríbanse a mi canal si desean aprender más de este tema que son las derivadas.